El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso de que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. Dios, en su infinita misericordia, Él ha querido el día de hoy también congregarnos, también tenernos con vida y reunidos para alabar y bendecir su nombre, para alimentarnos con su santa palabra. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. Jesús les dijo a sus discípulos, entre tantos consejos que Él daba a sus discípulos, en una ocasión les dijo: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si el mundo los odia, tenemos que descifrar aquí dos palabras, queridos hermanos: la palabra mundo y la palabra odio. ¿Qué es el mundo? Cuando nos dice esto Jesucristo, si el mundo los odia, ¿a qué se está refiriendo cuando dice mundo? ¿A la tierra? ¿A la gente? ¿A la creación? ¿A qué se refiere? Queridos hermanos, el mundo en la Biblia significa todo aquello que se aparta de Dios. Toda persona que quiere vivir unida al pecado, amando al pecado y propagándolo al pecado. A eso le podemos llamar mundo nosotros. Ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de tantos que hay, ¿no? Ejemplo, las ideologías. En estos últimos tiempos ha aparecido la ideología de género, que viene promoviendo algunas cosas, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Pueden casarse dos hombres, pueden casarse dos mujeres, pueden casarse ahora. Esa es la ideología de género, contrario a los mandamientos de Dios. Como está contrario a los mandamientos de Dios, a esto le llamamos mundo. Por eso, cuando se denuncia estas cosas, estas ideologías se vuelven contra la Iglesia en este caso, porque ha sido la Iglesia católica la que ha levantado su voz fuertemente en contra de estas ideologías. ¿Cuántas marchas se hace a nivel del mundo entero, hermanos? En los diferentes países, las personas, la Iglesia Católica se levanta haciendo marchas, yendo a los congresos a decir que no se aprueben esas leyes. Entonces, es la Iglesia la que levanta su voz contra estas ideologías mundanas. Por eso son del mundo, porque son mundanas.
A más de eso, van promoviendo la cultura de la muerte, es decir, el aborto. Estamos en la cultura de la muerte, donde matar cada vez se ve que es menos grave. Matar al inocente, abortar. Como hay ese dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, entonces al bebé, como no se lo ve, está dentro del vientre de su mamá, como no lo ve la mamá, como no lo ve el papá ni lo ve nadie, entonces hay que irlo matando, sacarlo por pedacitos. Y nadie dice nada, solamente la Iglesia Católica levanta su voz contra estas cosas. Mucha gente lo ve como, bueno, ya abortó. Ese es un crimen que se trata, estas ideologías tratan también de cambiar el verdadero nombre. Es decir, no se dice aborto, no se dice crimen, asesinato, se dice interrupción del embarazo. Entonces, como es interrupción, ya no suena mal, pues eso ya suena suavito, eso solo es una interrupción del embarazo. Ninguna interrupción, hermano, porque una interrupción es aquello que lo interrumpo, pero después puedo continuar el proceso. Ejemplo, cuando usted apaga la luz, por eso el aparatito de apagar la luz en su casa se llama interruptor, porque interrumpe el paso de la corriente eléctrica, pero al mismo tiempo luego se retoma nuevamente el paso de la corriente eléctrica y hay luz. En el embarazo no se llama interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque ya no se lo puede volver a retomar. El aborto no es interrupción del embarazo, es asesinato, es un crimen y no es ninguna interrupción. Pero estas ideologías, por eso se llaman ideologías, porque a través de la ingeniería social intentan cambiar la forma de pensar del mundo entero, de las personas, y nos hacen pensar con sus eslogan a la manera que ellos quieren hacernos pensar. Pero cuando el hombre tiene el Espíritu Santo, se da cuenta esa hábil astucia que tiene el enemigo para querer cambiar las cosas. Y el hombre lleno de Espíritu Santo denuncia estas cosas que están muy mal, y ahí entonces esa persona es odiada por el mundo, por estas ideologías mundanas. Igual estas parejas que se casan del mismo sexo piden que se les dé adopción de los niños. La adopción es un derecho para el niño. La adopción no es un derecho para el matrimonio igualitario, no. Es un derecho para el niño, y en su derecho está darle una copia de sus originales. ¿Cuál es la copia de los originales? Es un papá y una mamá, porque no lo engendraron dos hombres, ni lo engendraron dos mujeres. Lo engendró a ese niño un varón y una mujer. Por lo tanto, el derecho de él es tener una copia de esos originales. Es decir, una pareja, ser adoptado por una pareja, por un hombre y una mujer. La adopción es un derecho del niño, no es derecho de las parejas, es derecho del niño. Y en su derecho está tener papá y mamá. Estas ideologías, cuando uno las confronta, entonces ahí es odiado. Usted no ha visto tal vez en las noticias que estos grupos, cuando hacen sus manifestaciones, entran a las iglesias, destruyen las iglesias, golpean a los sacerdotes, insultan, ponen ciertos grafitis y panfletos fuera de las iglesias insultando al Papa, a los obispos, sacerdotes. ¿Cómo queman las imágenes? Destruyen los templos católicos, porque se van contra la Iglesia Católica, que es la única, hermano, que protesta contra estas cosas mundanas. Contra las sectas no se van, porque ellas están calladitas, no dicen nada. No, entonces con ellos no se van,
porque el diablo no se ataca a sí mismo tampoco. El diablo ataca donde se hace presente el reino de Jesucristo. Ahí ataca el demonio. Ahí. ¿Por qué las sectas no son atacadas por estas ideologías? Porque el diablo no se ataca a sí mismo. El diablo ataca donde se va, hace presente el reino de Dios. Ahí el diablo ataca. Otra cosa mundana, la corrupción, por ejemplo. La corrupción en muchos países, que ciertas personas buscando gobernar las naciones utilizan el nombre sagrado de los pobres, y a nombre de los pobres se palanquean pues gobernar las naciones, y ahí sí aparece la corrupción y el pobre sigue siendo más pobre. Ejemplo en nuestro país, ¿cuántos desempleados han habido en este tiempo? ¿Cómo se gobierna para los que tienen más? El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Cómo no se defiende al trabajador? Pero a nombre de los pobres se busca, en la desesperación de los pobres, se busca un voto para llegar a un puesto y desde ahí empobrecer a la gente, cuando la gente tenía las esperanzas en ese líder que un día los saque de su miseria, y fueron traicionados, traición tras traición. El mundo y nuestro país en especial más pobre cada vez. Queridos hermanos, es que debe ser así, pues se los debe empobrecer para seguir al nombre de los pobres llegando al poder, porque si los termino los pobres, es decir, dejan de ser pobres, entonces pues ¿cómo? Ya no se llega al poder, ¿no es cierto? Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos denunciar estas cosas mundanas, y por eso Jesucristo dijo: el mundo los odia, porque cuando usted se pone en contra de estas cosas del mundo, el mundo lo va a odiar. Otra cosa mundana, el hedonismo. Hedonismo significa pensar que el bien está cuando yo siento placer. El bien igual a placer, eso se llama hedonismo. Es decir, donde yo siento placer, eso está bien, aunque sea algo inmoral. Aunque sea algo inmoral, si eso inmoral me hace a mí sentir placer, eso está bien. Eso se llama hedonismo. Pero cuando la iglesia levanta su voz y dice: esto está mal, esto no está bien, entonces ahí somos odiados por el mundo. Ejemplo, el sexo desordenado y sin responsabilidad. Esta es parte del hedonismo. Sexo desordenado, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ejemplo ahí, sin responsabilidad, es decir, pues como estas mismas ideologías de género promueven ciertas ideas para entrar en el corazón y en la sexualidad de los jóvenes en especial. Sin responsabilidad, es decir, aparecen los anticonceptivos donde el jovencito, su hijito que tiene 14 años, puede tener sexo con la vecinita que tiene otros 14 años. Pueden tener sexo, y como hay los anticonceptivos y los preservativos, entonces eso que tengan nomás, sexo sin responsabilidad. Es que me hace sentir bien, es que me siento bien, es que ahí siento placer, entonces eso está bien. Eso se llama hedonismo y eso no está bien, porque la sexualidad no es para jugar, no es un juguete la sexualidad para jugar con el sentimiento y la sexualidad ni mía ni de la otra persona. Denunciar estas cosas, hay cura anticuado, estamos en el siglo XXI, el sexo es algo normal, el sexo no, de cualquier edad, antes era prohibido, ahora muchachitos no importa que ya tengan, y no sabes que tu hijo se vuelve después un degenerado.
No sabes. Otra cosa del hedonismo, los vicios. Los vicios hacen sentir placer al vicioso. El alcohol, por ejemplo. El alcohol hace sentir que la persona se siente relajado. Ay, se siente como que bien, como que las penas se van, como que aquí me siento tranquilo, como que con un traguito me desestreso, ¿no es cierto? Entonces ahí siento placer y ahí estoy. Eso está mal, porque el alcohol destruye tu vida, hermano, destruye tu organismo, destruye tu economía, destruye tu familia. Así no seas casado pero tienes padres, tus padres sufren, tu madre llora el ver que ese joven se emborracha. Y si tienes familia, mucho más todavía, ese dinerito era para que tu familia se alimente. Por eso no está bien estas cosas, queridos hermanos. Gente que busca ganarse el pan de cada día, enriquecerse, tener dinero vendiendo bebidas alcohólicas. Esto no está bien, porque se está destruyendo familias, se está destruyendo la niñez, se está destruyendo la juventud, se está acabando, querido hermano, con el bienestar de las personas. Denunciar esto, mi enemigo, ese cura no es el que, ojalá lo cambien pronto, ojalá ya deje de estar aquí. ¿Qué? ¿Cómo va a estar aquí? Bien he estado, claro, mientras no se denuncia se está bien, y cuando uno denuncia, entonces ese cura es malo. El narcotráfico, otra cosa, las drogas, tantas cosas en el mundo, queridos hermanos, que hay, que cuando el hombre denuncia con la palabra de Dios, el mundo se vuelve en contra y nos odia. Por eso Jesucristo dijo: si el mundo los odia, sepan que el mundo me ha odiado a mí primero. Y a eso estamos llamados, hermanos, a exponernos a ser odiados por el mundo. Usted en su casa también, querido hermano, se expone a ser odiado por el mundo, por sus hijos, cuando en nombre de Jesucristo usted quiere enseñar valores, cuando usted quiere formar sus hijos, cuando usted se aparta de algún vicio, cuando usted trata de a sus amigos corregirles cuando están haciendo cosas malas, entonces empiezan a odiarle a usted. Pero Jesucristo, que dijo: sepan que el mundo me ha odiado a mí primero, a ustedes también los va a odiar. Ese es el mundo, queridos hermanos. En el campo religioso también vemos mundanidad. En el campo religioso también podemos ver al mundo. ¿Y cómo? Vamos a ver. Las sectas, por ejemplo. Las sectas son parte de la mundanidad. ¿Por qué? Porque ellos creen en una doctrina diferente a la que enseñó Jesucristo. Ellos enseñan falsedades y mentiras en nombre de Dios. Engañan a la gente, dividen familia. Queridos hermanos, ¿y cómo va a creer si las sectas fueran de Dios? Fuera una sola secta, pero hay miles de sectas que ni entre ellos se comprenden, ni entre ellos se entienden, ni entre ellos comulgan, porque es cosa del demonio, y al demonio le encanta la división. Hay más de 70,000 sectas en el mundo, queridos hermanos, que han salido, como dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ellos salieron de los nuestros, pero no eran de los nuestros. Salieron como los anticristos que se vuelven contra la iglesia de Cristo. Cuando uno denuncia las sectas dicen: no, cura pagano, ese cura está mal, ese cura blasfemo, ese cura idólatra, etcétera, etcétera. Tratan de confundir, cura que no enseña a la gente. Así dicen que no enseñamos, que enseñamos cosas falsas, que enseñamos mentiras, que somos idólatras, etcétera. Puras mentiras y calumnias. Esa es la mundanidad también, hermano, en el campo religioso. Dentro de la iglesia católica, la mundanidad también, queridos hermanos, por supuesto que sí. Por ejemplo, gente que va a la misa vestida como que si se va a la playa. Van vestidos deshonestamente, van a la iglesia de esa manera, de una forma mundana. Gente que llega a la iglesia, llegan atrasados. Llegan a la iglesia a estar chateando y a estar mensajeando en el teléfono. Esa es la mundanidad en nuestra iglesia, queridos hermanos.
que llega a la iglesia y se pone a ver la chica de al lado cómo llega vestida. A la salida está que miran las mujeres que pasan al lado cómo están vestidas. Esa es la mundanidad dentro de nuestra iglesia también. Queridos hermanos, y tanta cosa. Estamos llamados, queridos hermanos, a denunciar estas cosas. Usted como creyente también está llamado, no solo el sacerdote. Esto es cosa de todos, queridos hermanos. Y así es, entonces, cuando se denuncia también, ¿por qué cree que hay muchos jóvenes que no vienen a la iglesia? ¿Por qué cree que los jóvenes no vienen a la iglesia? Porque su sexualidad no la viven bien. La sexualidad, los jóvenes no la viven correctamente. Porque cuando no se vive en castidad, la persona no quiere venir a la iglesia. Es conocido, querido padre de familia, usted en su casa preocúpese, sus hijos no quieren venir a la iglesia, no están viviendo en castidad. Así usted los vea que viven ahí con usted, que salen con usted, que se dan la vuelta con usted, y su hijito no quiebra un plato, su hijita es una santa. Si no quiere venir a la iglesia, no está viviendo en castidad, o se está masturbando o está viviendo en fornicación. Le doy mi firme, hermano. Yo soy sacerdote con experiencia en trabajar con jóvenes, con adultos, con toda clase de personas. Pero cuando la persona no vive en castidad, no quiere venir a la iglesia. Esa es la verdad, querido hermano. Esa es la verdad. Y esas cosas, cuando uno denuncia así frontalmente, ¡ay, cura para malo! ¿Qué va a hacer eso? Y entonces, ¿cómo quiere que vivamos? ¿Cómo quiere? ¿Acaso somos de acero? Querido hermano, usted es de carne y huesos y tiene una alma, que esa alma tiene que alimentarla a Jesucristo. Y cuando la alimenta a Jesucristo, usted vive en gracia de Dios, usted es feliz y no necesita del pecado, no necesita del mundo para ser feliz. Usted necesita, para ser feliz, es a Jesucristo. Necesita a Dios, no necesita nada más. Necesitas a Dios, querido hermano. Eso es lo que te hace falta a ti. Así dice el evangelio de hoy, también el día de hoy. Dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Yo los saqué del mundo, dice. Yo los elegí. Jesucristo, hermano, nos ha sacado del mundo. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Le perteneces a Dios, querido hermano. Le perteneces a Jesucristo. A Dios le perteneces. Entonces, búscale a Dios nada más. Tu familia necesita a Dios, querido hermano. Necesita a Dios. Es por eso, querido hermano, que lleva toda tu familia hacia Él. Dios te ama con familia y todo. No importa la vida pasada, lo que haya sucedido, hermano. Dios es el que viene a cambiar la historia, a hacer una historia distinta, una historia linda contigo. Lo que hayas hecho hasta en antes, pídele a Dios perdón y empieza una vida nueva, querido hermano. Empieza una vida nueva. Hay esperanza para el pecador que se arrepiente. Hay esperanza para nosotros, queridos hermanos, que somos pecadores. Si tú te arrepientes, hay esperanza, hermano. Hay vida para ti. Hay eternidad. Hay cielo. Hay premio en el cielo si es que tú te arrepientes, querido hermano. Y ese premio Dios lo ha ganado para ti. Y es un premio muy, muy grande, hermano. No es una medallita así chiquita. No. Es un premio grande que te trae gozo eterno. Qué grande que ha sido Dios contigo y conmigo, querido hermano, que nos tiene aquí en su iglesia, que nos tiene aquí, queridos hermanos, y no nos suelta de su mano y día a día nos alimenta con su palabra. Querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios les fortalezca. Vamos a hacer nuestras súplicas, vamos a hacer nuestras oraciones. Vamos a orar, queridos hermanos, por la iglesia.